Bueno, mi gente, esto es la Eso de, primera. eso de mi gente está bien merenguero. Pues, ¿qué hago? Dale, sigue, no, sigue. De- eh, tenemos a Angelito Hernández aquí hoy. Esta tarde, mi maestro de música. Bien Espérate, que no me él, puedo bien sonreír con él, esto puesto. Ajá, bien dale, él, sigue. bien sarcástico, bien él, bien él. O sea, por No, eso. no, sarcástico no, porque las intenciones nunca son ofender al otro, ni hacer sentir mal. So, no es sarcasmo. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Siempre educar, transmitir un poco de sabiduría. Vas a entender un poco más, pequeño saltamonte, a lo largo de esto. Esta entrevista promete, señores. Nada, quise invitar a Angelito, pues primero es mi profesor, es mi maestro. Yo cogí clases con él aquí en Bellas Artes. Este teatro tiene 1500 historias. Gracias a Dios he tenido la oportunidad ya 2 veces de compartir este teatro contigo, que ha sido súper cool. Pero ¿cómo que Entonces, 2 veces? dos Porque veces. nosotros rompemos aquí toda la semana. Bueno, sí, pero ya es como una presentación como tal. Ha Ah, ok, sido ok, dos, ok. han sido dos. Ah, ok. Entonces, nada, quise invitarlo a esto, esta entrevista, porque pues me surgió, o sea, un estudiante de la Inter, cuando comenzó a hacer su bachillerato el primer año, me dijo, Eduardo, yo no sé para qué estoy estudiando música, si ya esto la gente no lo toma serio. Un compañero tuyo. Un compañero Ok. mío, y yo como que, diache, uno gasta miles de dólares en un bachillerato de música cuando piensa que realmente no le va a sacar dinero, no lo va a monetizar. Ah, claro. Entonces, en un ensayo aquí mismo contigo, tú dijiste, esto de los instrumentos, de aquí a yo no sé cuántos años más, esto va a desaparecer. Y yo dije, diache, como que uno estudia música, uno se faja buscando información, estudiando, aprendiendo, practicando, y que de aquí a un par de años nosotros los jóvenes, que no tuvimos esa experiencia como ustedes ya los adultos, los profesionales, de tocar los 90, que hay muchas historias que más adelante hablaremos de eso. En los 90 los músicos tenían que escoger su día libre. Eso estaba brutal. Sí, eso Cuando ahora hay más días libres que días tocando. Sí, eso pasaba. Pero tú traes dos temas, espérate, dos temas complejos. Tú quieres hablar, o sea, de tomar esa decisión de estudiar música como carrera, digamos desde el punto de vista del performance como artista o educador, o sea, ¿a qué tú te refieres? Pues es que la música tiene tantas ramificaciones, o sea, Sí, porque la realidad es que, por lo menos porque como maestro de música todavía tiene salida. claro, eso sí. De alguna forma, Sí. ¿verdad? Tal vez sea conflictivo hablar desde el punto de vista de músico, ¿verdad? Y está el músico que está detrás de un artista acompañando, pero está el músico como artista, como performer. ¿Está bien? So, ¿de qué punto tú quisieras traer esto? ¿De qué tú quisieras hablar? Porque esto es complejo, esto es un tema Bueno, complejo. sí, porque ahora mismo... hablar de música es... Sí, porque yo entiendo que la visión de toda persona que comienza a estudiar música no es dejar todo eso encerrado en un salón de clase. Claro. Porque yo estoy bien seguro que no hay una persona que estudie música y diga, yo voy a estudiar música porque quiero ser maestro de música. Porque la realidad es que Me toca beber agua. lo, lo Sí. cool de esta profesión es la tarima. O sea, es compartir con otros músicos, compartir la euforia del público. Eso es para mí el clímax de esta profesión. Claro, sí. Es interesante, sí. Yo creo que, por lo menos mi experiencia, sí, cuando yo empecé a nivel universitario, eso, la decisión mía de estudiar música per se no fue dirigida a la educación musical, ¿no? Es uno ampliar los conocimientos que uno tiene en ese momento, ¿no? Como músico, como performer, tratar de convertirte de alguna manera en, digamos, compositor, ¿no? Productor, arreglista, ese tipo de cosas. Yo creo que sí, uno encamina más el objetivo de uno en la vida profesional en ese sentido. Pero sí chocas con una realidad. Y entonces comienzas a mirar
la marginal de la educación. Por la realidad de los tiempos, ¿no? De hace 20 años, por ejemplo, que fue cuando yo choqué con ella. Y es que la música estaba cayendo y era inminente que cayera la oportunidad del performance en la calle, acompañando artistas y eso, que ese era el enfoque de mis tiempos cuando yo era estudiante aquí. No era este teatro. El espacio de nosotros era una tarima debajo de un palo, que la función de ese árbol, árbol, era dar sombra. Y era una tarimita ahí, tocar ahí. Pero lo que los maestros de nosotros en aquellos tiempos de nosotros nos enfocaban mucho hacia acompañar a un artista. Se tocaba tanto, se hacía tanta música, era una factoría. Inclusive, yo entiendo que, no sé si fue de ti que lo escuché, que habían directores de orquesta y gente que venían a la escuela, por lo menos esta escuela, a decirnos, yo quiero ese músico. Llegaban, yo no lo vi tanto así, pero sí llegaban a la escuela a buscar gente, sí era así. Llegaban a buscar gente joven, llegaban a buscar estudiantes, no solamente para reflejar una imagen, sino que eran puros chamaquitos y había que cogerlos de pendejo. Perdón. Por la cuestión económica. Y pagarles poco. Era así. Pero no. No. También el asunto de darle, ¿verdad? Un ambiente refrescante a las agrupaciones y todo eso. Y también dar la oportunidad a chamacos jóvenes. Pero es que había mucha demanda. Era un montón, mano. Había tanta música que hacer en la calle que había que ir a las escuelas a sacar los chamacos. Y entonces tú aprendías en el camino, a palo limpio. ¡Uf! Eso era una cosa impresionante. Entonces, trabajabas tanto, claro, que entonces te enfocabas en el asunto del performance, pero llegó un momento en que eso definitivamente comenzó a caer. Sí, violentamente. Y te enfocabas por otras alternativas y una de esas era la educación, irte a dar clases. Pero era maravilloso porque en ese proceso, para mí fue maravilloso, en ese proceso te veías de alguna forma obligado a conocer muchísimas áreas que tiene la música. La música es un árbol violento, es un árbol maravilloso. Pero nada, podemos seguir discutiendo, tú sabes, entre las preguntas que tú tengas y eso más sí, a fondo. Mira, vamos a ir a la raíz de Ángel. Primero que todo, ¿tú tienes familiares músicos o no? No. Somos dos. No, mano, ni palitos tocaban. Mi papá que en paz descanse, en un momento compró un 4. Trató de tocar una cosa que otra, por lo menos la intención estaba. Sí, la intención. A mí me mandaban a callar. Iba a coger clase, yo no sé si eso existe todavía, era una tienda por aquí, en la Puerta de la Carolina. Reality Music. En Reality Music. Ahí, que eso llevaba 1000 años. Reality, todavía está. Todavía está. Y todavía mira para allá. Él iba a coger clase ahí de 4. Recuerdo eso, se compró su 4 y todo, pero tacho, nada que ver. No dio pie con bola. No. Y en casa, mami, mala mía. Pero lo confieso, me tiro al medio. Tíralo. Chacho, ni para el bingo cantando. No había forma. Ay, mi madre. A ver lo que pasa en el colegio que yo estaba, para eso de 4º grado, hicieron un coro de flauta dulce. Maldita hacía la flauta dulce. Yo soy bien. Cosa horrible. Yo, de maestro, perdón, yo no utilizo la ponle flauta. el pip a eso también. Se lo ponemos. Pero es que yo digo que. La flauta dulce, qué cosa horrible. Yo sí lo que hacía era lo siguiente. En aquella época yo me llevaba unos cassettes. Mis abuelos eran los que me buscaban al colegio. Pues mis papás pues trabajando, a esa hora no nos podían buscar, whatever. Y entonces mis abuelos me buscaban, a mí y a mi hermana al colegio. Entonces yo de casa me llevaba unos cassettes de unos artistas, ciertas cosas, por la mañana, siempre en el bulto, todos los días. Y cuando yo llegaba a casa de mis abuelos del colegio, en vez de yo ponerme a hacer asignaciones, yo tenía que escuchar esos cassettes. Yo tenía que escuchar esa música. Y hasta que yo no escuchaba lado A, lado B, yo no me ponía a hacer asignaciones.
Entonces yo creo que por ahí los viejos míos pues dijeron, aquí está pasando algo. Y entonces decidieron traerme a las audiciones de la Escuela de Bellas Artes, que yo tenía como 7, 8 años, una cosa así. Y estaba en el corito de flauta dulce, que yo no era muy bueno en la flauta dulce, nada que ver, yo lo sé, yo lo reconozco, era un desastre. Pero estaba ahí. Pero quizás por esa fiebre de estar escuchando, llevarme los cassettes y estar escuchando música todos los días, pues deciden traerme. Y había un compañero de clase que tomaba ya clases de guitarra aquí en la escuela. Entonces mami le pregunta a la mamá de ese compañero de clase. Y entonces me trajeron a hacer la audición. Y vine. Tomé el examen y no lo pasé. ¿De verdad? Bien brutal. Para mí eso fue una frustración violenta. Yo hasta lloré. No he podido superar eso. Entonces, en insistencia de mi mamá me traen por segunda vez. Y la segunda vez, supuestamente lo pasé. No sé si era porque realmente la escuela necesitaba estudiantes, porque esas son las cosas que pasan. Vamos a hablar al calzón quitado. Yo voy a decir las cosas como son. Es que las cosas hay que decirlas como son. Y entonces supuestamente lo pasé. Y aquí estoy. Ok, pero entonces coges el examen, dices que supuestamente lo pasas, pero ¿es la trompeta el instrumento que tú escoges o te asignan? Yo no sé qué rayo yo hago con una trompeta en la mano, al sol de hoy. Yo recuerdo que yo lo que quería era saxofón. Tampoco sé por qué yo quería saxofón. No. Pero digo, yo quería saxofón antes de. Yo después no sé ni siquiera por qué yo elegí trompeta. No era que me obligaran a que no, lo que hay es trompeta. No. Yo recuerdo que en la audición de instrumentos, no era audición de instrumentos, era que te evaluaban a ver si tú tenías, como quien dice, los chaps para tocar X instrumento o no. Okay. Pero yo recuerdo que en ese momento yo quería trompeta, pero yo no sé por qué rayo trompeta, cuando yo sé que en un principio lo que quería era saxofón. Esas incongruencias en mi vida siempre han estado. Sí. Y nada, yo le digo al profesor, no, yo lo que quiero tocar es trompeta. Pues vamos a ver. Y me ponen la trompeta, me chequean la dentadura, yo tengo un diente aquí medio virado, por eso yo toco un poco de lado. Y el maestro me dice, no voy a decir el nombre, pero lo tengo en la lista. Sí, en la lista negra. Para cuando yo esté allá en la puerta de los cielos, ¿verdad? Porque en la puerta del reino de los cielos vamos a estar todo el mundo. Pero muy probable yo esté primero en la fila. Lo que él no sabe es que cuando yo pase por esa puerta, yo lo voy a tirar al medio. No es aquí, pero es en esa puerta. Mira, allá atrás hay un higo gran. Sí. Que me dijo, no, tú no puedes tocar trompeta. Ok. Tú lo que debes tocar es trompa francesa. Entonces ahí es donde es la necesidad de la institución obligarte a tocar un instrumento, porque es una necesidad de la institución. Ok. Entonces de ahí yo salí con mi papá a la tienda. Perdona, no te estoy mirando a ti, pero es que el técnico acá también es parte de la cuestión. Sí, el técnico está... No lo están viendo. Easy Ortiz está detrás de las cámaras. Uy. Al lado de la cámara. Sí. Ex estudiante también de la escuela, orgullo y honra. O sea, así, estudiante también de Angelito. Oh, wow. O sea que probó del dulce. Amargo. Sweet and sour. No, algo así. Pues para seguir con la conversación. Que es un mal necesario. Es un mal necesario. Pues recuerdo, salimos de tacho, yo salí a lágrimas. Otra experiencia llorando, una cosa terrible de nene. La primera fue el examen, no haberlo pasado. La segunda, quedarme con la incertidumbre de si realmente lo pasé o no lo pasé. Pero yo estoy seguro que no lo pasé tampoco. Pero bueno. Voy a la tienda con mi papá, la tienda de música. Mi papá me lleva. Y yo le sigo insistiendo que yo lo que quiero tocar es trompeta, yo no quiero trompa francesa. Al diablo con la trompa francesa. Que eso fue lo que me dijo el maestro. Un gran músico. Maestro en ese entonces. Super, mega, duper, saiyajin es que se dice. Conocido en esta tierra. Pero súper. Pero no lo voy a tirar al medio esta vez. Quiero dejar material para después en el futuro.
Ok. Pues siempre hay que dejar los bochinches. Sí, sí, En sí, el hay que área, dejar siempre algo. hay que crear la atmósfera, como decía el gran Emilio Reales, Sí. mi maestro, mi gran maestro. De él hablaremos ya mismo. Sí, Ese sí, hombre hay que contra. tocarlo. Pues vamos para la tienda para comprarle la trompeta. Y papi me pregunta ahí, ¿estás seguro que tú lo que quieres es trompeta? Y rompiendo hasta con la orden del maestro, Del supermaestro. del supermaestro, no, al diablo con eso. Y al viejo mío en ese sentido yo le debo mucho. Aprendí mucho de eso. Dijo, no. Y le dijo al de la tienda, el hijo mío lo que quiere es una trompeta y una trompeta es lo que va. Punto. Y llegamos a la escuela con una trompeta. ¿Y para qué fue eso? No, pero no era trompeta, no, ninguna trompa francesa. Trompeta es lo que hay. Lo que quiere el nene. Así mismo fue. Eso fue maravilloso. A tal punto que yo no sé si ese maestro, muy conocido, se acuerda de eso. Pero muchas veces después me llamó para tocar con él un paquetón de veces. Y yo loco por decirle, ¿tú te acuerdas que tú me dijiste a mí que yo no podía tocar trompeta? Yo estoy loco por hacer, pero eso va a venir. Yo no soy rascoroso, no. Pero pues, esas cosas no se hacen. Hay que tener mucho cuidado. Claro que no. Pero lo dejo para después. No, inclusive yo tengo esto, Sí. yo doy tutoría. Ahora mismo yo doy tutoría. Vamos a cambiar el tema. Y tengo- Porque le voy a meter un tengo- cantazo a la cámara. Sí, Oye, sí, yo esas cosas dan rabia. tengo un estudiante que la abuela me envía los trabajos para que yo se los haga porque el nene no quiere saber del trombón. Y el maestro le dijo, no, tú tienes que coger el trombón. Sí, eso es una cosa terrible. Marcan a los individuos. El nene está, que no quiere. Entonces ahí es donde vamos. Yo tengo estudiantes que, mister, pero es que a mí no me gusta como la Missy da la clase porque la Missy no estudió música y está dando clases de música. Sí. Mister, pero ¿cómo va a ser que yo digo, mano, pero es que las clases de música, primero, para la música no es una clase como esta, de español, de ciencia, que tú te lees un librito y tú ves lo que dice el librito y eso es lo Contra que... no digas eso, no, un librito no. Del cuento Caperucita, tal vez. Pero no. Pero entonces algo que va más allá de saber una simple definición No, tampoco así. y como Ángel. Vamos a seguir la entrevista acá. Está bien, pues. Mira, y en la producción tuya no trajo agua ni yo tengo sed. No, mano. ¿Qué está pasando Es contigo? que apenas el primer Diache, video, mano. Ni nada de picar. Éramos al combo acá técnico de nosotros. Tírate un poscón ahí aunque sea, mano, porque el equipo de producción está terrible, mano. Falló en... Ni agua ni nada de picar. Dale, sigue. Discúlpame, Ángel. Oka. Ay, Dios, ay, Dios. Ok, mencionaste un maestro que yo creo que muchos, por lo menos yo no sé si tú, y ayer pasaste por eso. Emilio Reales. Primero que Emilio. ¿Tú cogiste clase con Caraballo o no cogiste clase con Sí, Caraballo? claro. Porque muchacho. más del 50% de los estudiantes de Bellas Artes tuvieron que haber pasado por la mano de Sí, Caraballo. sobre todo de los buenos. Sí. No, muchacho, Ramón Caraballo, macho, ni hablar. Uf. Entonces, Pieza clave. ¿es Emilio Reales tu primer maestro de trompeta? Sí. Mi primer maestro de trompeta y sí, toda la vida todo el tiempo que yo estuve aquí como estudiante en esta institución, él fue el maestro de trompeta. Sí, mío. Muchacho. No. No hay palabras para describir eso. Gracias a Emilio, yo le agradezco tanto. Gracias a Emilio, tantas experiencias, mano. Yo no sé ni qué decir, mano, de verdad. A Emilio le debemos, mucha gente le debemos prácticamente todo, musicalmente hablando. Emilio fue un ser tan sabio. Trajo toda su vida, toda su experiencia al salón de clase. Mano, y eso hace la diferencia. Hay tantas cosas que no están en un libro, Eduardo. ¿Sabes? Es tanto que tú tienes que traerlo de tu vida, de tus experiencias a la calle. Sí, mano. Entonces tú no lo compruebas, no le das el valor suficiente hasta que tú lo vives. Pasas por la experiencia.
Y Emilio para mí es Zeus. ¿Por dónde te pongo? Sí, o sea, no. Jesus Christ en tierra, ¿tú me entiendes? No. Es el gran maestro. No, y maestro. Emilio yo lo amo. Y maestro Yo no sé tuyo ni y qué de decir. muchos trompetistas Por eso te puertorriqueños. estoy diciendo, hay mucha gente, sí, no. Mucha gente buena, Alonso. El mismo Luisito Aquino, cuando empezó, Luisito Aquino empezó con él. Alonso. Osvaldo, mano. Ricardo Marrero. Tony Tuntún. Tony Tuntún, el grandioso Tony Tuntún. Duprey, mano. Duprey fue de esa última cepa que salió de Emilio en las últimas aquí dando clases. Y Duprey toca que es una barbarie. Tacho, buenísimo. Un montón de gente buena. El gran Sammy Ceballos. ¿Quién más? Fueron mucha gente. Buenísimo. Yo fui de los últimos en los conjuntos de Emilio, de los que cogió los... ¡Chico, men! De los que vio tizas volar y Sí, lápiz volar y borradores sí, volar. Pues muy sí, bien. sí. Muy bien. Sí. Así aprendimos unos cuantos, a fuerza de cantazo, de verdad. Sí. Pero una cosa bárbara. Yo llegué a salir llorando del salón un par de Yo veces. también. Un par de veces. Y así uno aprendía. Y Emilio, yo recuerdo una vez, en una ocasión, colgarme. Sí, hubo un semestre que yo me colgué. Confesiones. Y decirme, ¿estás a tiempo, men? Y lo importante es cómo uno toma esas palabras. Claro. Yo no recuerdo si realmente me pompié, pero yo creo que sí. Uno está bien chamaquito, no. Pero sí. Pero empecé a meterle. Yo como quiera le di y me fastidié. Empecé a bregar ahí, dale. Hasta que empecé a ver el resultado. Y la cosa empezó a cambiar y más me pompié. ¿Sabes? Empecé a darle. Pero sí, Emilio. Y era un sucede, tipo fuerte es en que, el ¿sabes qué salón. pasa? Que hay, esas cosas son las que... Me está bajando el azúcar, producción. Tú eres el mejor. Mejor, voy a tener que pagarle Erasmus. Tienes que aprender del Sí, combo es acá. la primera vez, mi primera experiencia en esta entrevista. No, ya. no es tu primera experiencia. Es tu primera, quizás, viendo las cosas como se tienen que ver. Siempre tienes que tener el equipo técnico ready. Sí, no, fallé. Yo fallé. Van a ver popcorn llegar. Y vamos a comer popcorn. Vamos a comer popcorn. 3/4 parte de la bolsa es mía. Sí. Mira, Mira, ahí va. Síguelo. ok. Que esas cosas son las que muchas veces motivan a los estudiantes que de verdad están en la institución estudiando música. Claro. Porque se da la cepa de estudiantes que están aquí porque la mamá no tiene un cuido para el nene y ella seguir haciendo sus cosas. Sí. Entonces, la escuela, nosotros los maestros somos los cuidadores de los estudiantes a tiempo extra. Entonces, el nene no quiere tocar ningún instrumento, no quiere estudiar, no practica. Pues nosotros somos los cuidadores de esos nenes. Ahí es que, por lo menos yo me frustro. Cada vez que un estudiante o no entiende algo o no, o sea, yo busco la manera de que él entienda, yo, como maestro. Y si le tengo que pintar una pizarra entera para que él entienda, yo lo hago. Pero cuando no está la motivación, o sea, hay una cosa que uno no puede sembrar en un estudiante, y es que el estudiante quiera a fuerza aprender algo cuando él no quiere. O sea, si él no quiere, pues no quiere, punto. Claro. Pues no, hay personas, entonces... Eso pasa, pero nada, eso es cuestión de tú identificar, tú sabes, tú como maestro identificar, ¿verdad? Quién realmente está por aprender música y quién no. Digo, igual tú tienes tienes un objetivo que cumplir, No, Ángel, mira, y es educar esto, a todo el mundo. yo me Mira cómo siento... cómo brega la producción. Mira esto, Entonces pasa por aquí, conoce pasa por papel, aquí, espérate, para ¿qué que tú tú estás haciendo, Ramos? Tú te le estás dando popcorn a este. Cuando este fue el irresponsable, mira. No, man, dame la lombra Mira ya, dame la esto, lombra ya. mira el detalle. Dame la lombra ya, por favor. Los conos y toda la cuestión, exacto, dale al equipo No, técnico. esto está- Con papel acá, casero, trapado y todo. Era mi compañía. Así son los técnicos aquí en la escuela, esos son los niveles. Sí, Eso es no, lo que hay. Eso es lo que hay. Para que breguen con eso. Ahora sí, porque me siento como una movie. Sí. Ajá, ¿de qué estábamos hablando? Que entonces,
cuando llegan Erasmo, gracias, eres gracias, Erasmo. Cuando llegan esos encontronazos, Ángel dijo algo bien importante de Emilio, y es que Emilio es tu maestro, el Jesus Christ en la tierra, y es donde te pongo. Yo no quiero sonar lambón, pero y él lo sabe. Yo soy así con este hombre. Yo me paso, Angelito, ¿por dónde vamos? ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo nos encontramos? ¿Cómo es esto? Claro, para cachetear. Tengo X examen, explícame. Tengo esto. Este hombre, yo recuerdo en una clase con Andrea, que Andrea te lo puede contar. Andrea cogió fundamento. Andrea cogió fundamento contigo. Yo estoy haciendo el Dándelo, el Danhauser, uno de los dos. Y está el pentagrama en clave de Fa y yo empiezo a leer en clave de Sol. Ah, qué bien. Y el hombre me mira así. Cuando el hombre te mira así es que él está maquinando algo. Entonces yo vengo y me tiro la de Ángel, mira, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, es que esto está en clave Fa y yo estoy leyendo en clave de Sol DH. Y eso, que yo soy trombonista. Perdón, tú no eres trombonista, tú eres dueño de ese trombón, que tú eres dueño de ese instrumento que está ahí. Yo me tiré el bulto, la libreta, yo guardé todo, lo metí en el bulto, cogí mi tromboncito y me fui de la clase a llorar. Esto es confesiones, yo nunca le había dicho la parte de llorar. Me fui a llorar. Contra mala mía. Llego a mi casa, le explico a mi mamá que por qué estoy llorando y mi mamá me dice, siga con él porque ese es el que te va a enseñar. Y yo, perfecto, wow, wow. Mi mamá apoya no abuso psicológico porque en verdad hay muchos estudiantes que... Es psicología inversa. Claro. Y eso de vez en cuando hay que hacerlo. Y jamás quiera el palo. Es sabiduría. Yo tengo una anécdota bien brutal, más o menos parecida, pero te la voy a contar con Elías López. Pero, dale, sigue, perdóname. No, cuéntala, la puedes contar. A mí el maravilloso Elías López no me dijo, tú eres dueño de un instrumento. Pero Elías, estábamos en Coliseo Roberto Clemente. Íbamos a tocar, por cierto, era el primer show que se hacía de una gira que hizo el hijo de Ralph Mercado, RMM. Un show que se hizo en homenaje a Héctor Lavoe. Sí, que yo creo que era un montón de cantantes, un montón de artistas. Yo estuve ahí porque mi tía hace catering. Mi tía, quizás tú comiste esa noche de la comida de mi tía. Pues mira para allá, muy probable. Entonces, se cayó uno. Yo recuerdo. ¿Cuántos segundos dan? Ya. El coronavirus está en el aire, no está en el piso, tranquilo. Okay. Entonces, yo recuerdo ver o sea, si yo llego a saber quiénes son esa gente en aquel entonces, yo saber quiénes son, o sea, yo hubiese parado para la foto con todo el mundo, las fotos de las camaritas de Walgreens. Porque yo recuerdo ver, pasando por mi lado, a un Oscar de León, a un Willy Colón, a la India. No sé si estaba Víctor Manuel. No, Víctor no. No yo recuerdo. No recuerdo bien, está Ismael Miranda, Tito Roa, en paz descanse, la India. Había un montón de gente. Pues, estábamos en el soundcheck y Elías, un tipo muy sabio, y estaba allí siempre desde temprano. Me dice, Angelito, quiero que sepas algo. Todo ese montón de notas que tú vas a dar y esos leads que tú vas a tocar, quiero que sepas y estés claro que ese público que va a estar ahí va a pensar que soy yo, Elías López. Así que mira a ver qué tú haces y no me hagas decirte. Sí, ya yo sé el final de esa. Brutal. ¿Cómo yo lo tomé? Yo no lo tomé a mal. Yo creo que mucha gente lo hubiese tomado en un principio a mal. No se habla con la boca llena. A mí no me importa. Yo dije, yo lo que tengo aquí es una gran responsabilidad. Entonces yo me metí eso en la cabeza, olvídate, aquí yo tengo que dar mi 200%, yo tengo que tocar lo mejor que yo pueda. ¿Por qué? Porque hay un hombre grande de todos los tiempos al lado de uno, ¿me entiendes? Claro.
Y ante la imagen del público, ante la imagen de la gente, tú estás manteniendo un sitial y un respeto de ese caballero ante, ¿verdad?, la perspectiva del público. Mano, y eso hay que valorarlo. Y uno como generación, ¿verdad?, que viene después de esos grandes maestros, también estaba en G. Machado, y pasa lo mismo, que muchísima gente lo conoce. ¿Sabes? Tú tienes una gran responsabilidad, no solamente contigo, pero también con esa gente. Y más que esa gente, de esa gente tú aprendiste. O sea, Claro. ¿de quién uno aprende a tocar? De los que están. Entonces, yo consideraba y más importante salvaguardar la imagen, ¿verdad? Y de esos grandes trompetistas. So, tú tenías que hacer tu trabajo lo mejor que tú pudieras, primero por ellos, luego por ti. Olvídate. Tratar de hacer un trabajo impecable, ¿entiendes? Y para mí eso fueron palabras maravillosas. Y era una psicología inversa. Era eso. A mí yo me reí un montón, pero después fue que vine a captar bien el mensaje. Elías, otro más, maravilloso. Elías. Está brutal, está brutal. A mí me encantó eso. Mira a ver qué vas a hacer. No me hagas decirte. Sí, no. Y asumo yo que a muchos trompetistas también le tuvo que haber dicho lo mismo. Porque la realidad es que era la verdad. Era la verdad. O sea, mucha gente sabía quién era Elías López. Y cuando, no, ese es Elías. Elías estaba brutal. Wow. Ay, maravilloso, un tipo maravilloso. Ok. Musicazo. Y tengo otra anécdota violenta de Elías. ¿La cuento? Oh, estoy sentado, espérate. Hey, ¿Estás comiendo popcorn? estábamos con el grandioso, estábamos ensayando en Atempo con, podríamos decir aquel fenómeno, lo voy a decir, era el Bad Bunny de aquella época, el Elvis Crespo. Estábamos ensayando, pero mucha gente está equivocada. La pega de ese individuo fue una cosa fuera de serie. Bárbaro. Estábamos ensayando en Atempo. Y de momento le dicen, para no entrar en tantos detalles, a Elías, maestro, paran el ensayo, maestro, siento que está tocando como que un poquito atrás. Y viene Elías, ¿de verdad? Y ahora, se levantó, echó la silla para adelante. Y ahora, muchacho. No. Nada, de las mejores. Hay que hacer otro video sí. en homenaje a Elías, de Sí, verdad. de las mejores se pasaban con Elías. De Elías verdad. estaba brutal. Bueno, Ángel, ¿a qué edad más o menos? Por decir, yo había escuchado, tú estudiaste en la Universidad de Miami. Ah, sí. ¿Ya para ese tiempo tú vivías per se de la música o te dedicaste primero full a estudiar y... No, yo siempre no, muchacho. Yo he vivido de la música siempre. Pero en esos tiempos tocábamos muchísimo todavía. Sí, yo estudiaba y trabajaba. Pues con la música, gracias a Dios. Ese era el part-time o full-time, como quiera llamarle, pero siempre era tocando. Siempre, sí. Sí, no, siempre yo me la pasé tocando. O sea que tú siempre viviste full time de la música. Full y todavía el sol de hoy, claro. Ahí sí. ¿Y con qué artista sí fue que primero? Ok, vamos a hacer un paréntesis aquí. Que mucha gente, quizás tú vas a la calle y no conocen. Eso es lo que yo quiero, entrevista, lo que hay detrás del artista, como tú dijiste ahorita. Elvis Crespo, yo los tengo anotados. Elvis Crespo, Olga Tañón, Víctor Manuel, Olga, muchos años. Bacilos, Grabé unas cosas de vacilos y tacho, bien chévere. Elvis Crespo, Solo quiero pegar el muchacho. Mucho ruido eso. Celia Cruz, Celia, sí, muchas veces. Cristian Castro. Con Celia yo, la última actividad que ella tocó, que coincidió con su día de cumpleaños, yo la toqué. Y fue en Veracruz, México. La toqué con ella. Ahí
fue una experiencia brutal, violenta. Ella tenía la orquesta que estaba en Miami y tenía la orquesta que estaba en Nueva York, que la dirigía Isidro Infante. Ok. Entonces, nosotros los que estábamos en la orquesta que era de Miami, cubríamos casi siempre la parte, como que la parte sur de los Estados Unidos y Centroamérica, Suramérica. La orquesta de Isidro cubría esa parte norte, centro, casi todo los Estados Unidos y los viajes de Europa. Así era como lo hacían. Era una cosa bien curiosa. Pero sí, toqué muchas veces con Celia, eso fue una experiencia maravillosa. Cristian Castro. ¿Cómo llegas ahí? Cristian Castro yo llego porque quien tocaba trompeta ahí era Cheito Quiñones. Cheito tuvo un viaje que no podía hacer, yo no recuerdo qué rayo fue, pero bueno. Y me recomienda, voy. Y fue un viaje, Lucifer, a Argentina, la Argentina. Fue un show que íbamos a hacer en la ciudad de Neuquén, se llama. Tengo una anécdota violenta de esa, porque eso fue un viaje terrible. Nunca vi la cama, nunca. Y ese viaje es largo, nunca vi la cama, nunca. Voy a contar esto. En la música pasan estas cosas y lo voy a contar. En ese viaje con Cristian Castro, los papeles de trompeta no llegaban. Después que llego allí al soundcheck, entonces me tocó volar solo, desde aquí de Puerto Rico, yo estaba aquí en Puerto Rico para eso. Creo que estaban en esos momentos de vacaciones, cosas de esas, siempre venía en el verano, en Navidades. Seguro para tocar, imagínate. Salgo de aquí, hago todo ese trayecto solo, hasta Buenos Aires, de Buenos Aires otro vuelo, hasta Neuquén. Llego, tiro la maleta literalmente en el cuarto, no podía ni descansar porque los viajes con los artistas son así. Tú no vas de vacaciones, tú lo vas a trabajar. Mientras más tiempo tú estés en comodidad, más cuesta. Chacho, llego al soundcheck, ¿dónde están los papeles? No, los papeles no están, los están enviando, anda, para el cara. Los papeles nunca llegaron ni para el show. No llegaron nunca. ¿Tú sabes cómo sobrevivimos? El saxofonista me decía las frases antes, en pleno show. Ah, viene esto, mira, lo toca. Ah, ok, avísame. Ahora, ¡boom! Esas cosas pasan hasta en las grandes ligas. Una experiencia maravillosa. Se terminó el show, fue tarde por la noche. Entonces, sí, eran como las 12 de la noche, 1 de la mañana, una cosa así. Pero te toca el vuelo de las 5 de la mañana para regresar. Sí, que lo que tienes que es coger la maleta, desconectar todo, guardar la trompeta y arranca para el Tienes aeropuerto. que llenarte de paciencia en este negocio, sobre todo en la cuestión de los viajes. Tiene que gustarte tiene que gustarte. Porque hay unas cosas que hay que soportar que son, pero la gente no tiene idea. Y ese es el sueño de muchos de nosotros. No la tiene. Ese es el sueño de muchos de nosotros. Ese es el sueño de mucha gente. Viajar con un artista. A mí me gustaría. Ah, sí. Maravilloso. No deja de ser maravilloso, pero tiene su lado oscuro. Pero bien oscuro. Bien oscuro. Bueno, eso fue, ¿para qué año más o menos, Ángel? Como 2005, 2006, por ahí abajo. Yo creo que fue. Nunca. Tú me contaste de una gira que tuviste con Víctor Manuel en los 90. Oh, sí. Que viajaste toda Europa. A finales de los 90. Entonces, me dijiste que... Eso fue como en el 98, 99, por ahí. ¿En qué año tú naciste? 96. Ah, tú tenías como 2 añitos por ahí. Y ya tú estabas viajando. Ya, yo estaba viajando. Coño, Eduardo, perdón, ¿verdad? Sí. Yo me veo mejor que tú. ¿Qué tú estás haciendo con tu vida? Ay, gracias, Ángel. Ay. Sigo. Pasa que también nosotros empezamos precoz en la cuestión profesional por ahí por la calle. ¿A qué edad te empezaste profesionalmente? A los 13 años. Pero sigue con el tema porque estaba mejor. Por Europa con Víctor Sí, Manuel, por Europa sí. con Víctor Manuel. Entonces, no estoy seguro. Llegas a tocar con Víctor Manuel y Elvis Crespo
a la vez y No fue a la vez. Ya, che, pero me acordaste de algo. Yo sé que los martes era tu día libre, los martes o los lunes. Con varios grupos pasó eso y se switchaban los días. Ok, perfecto. Con el Discrepo creo que eran los lunes. Con Víctor creo que eran los martes. Sí, pero no coincidieron a la misma vez. Te voy a decir por qué. Voy a contar esta historia. Cuando el Discrepo va a salir como solista, que arranca. Me sale de manía y Sí, iba. me llaman. Hago el primer ensayo, el primero. Que por cierto fue en casa de Elian López. Ah, mira qué chévere. Hago el ensayo, todo eso, aquello y lo otro, una emoción brutal. Y después del ensayo y todo eso, llamo. Mira, no me voy a quedar en el grupo. Porque yo estaba con un grupo, mano, que se tocaba, pero se tocaba. Muchachos, sin mentirte, el mes más malo hacíamos como 30 guisos. Fuera de liga se llamaba. Que de hecho de ese grupo me votaron. Fue la primera vez que me votaron de un grupo. Maravilloso. Una experiencia maravillosa. ¿Y por qué te votaron? No, espérate, porque vamos para el otro tema. No vamos a estar desviando tanto. Ok, no, eso no Pero va. por eso traigo, porque tienes que apuntarlo en otro próximo episodio. Sí, no, Hay que traer cosas controversiales. Sí, porque la vida no es color de rosa. No. Ninguna experiencia para nadie. Vamos a dejarnos de estupideces. Todo el mundo tiene su esquina. Y hay que hablar las cosas como son y lo que es. Pues, eso del Discrepo, llamo y decido no quedarme. Muchacho, ¿para qué fue eso? Me querían matar. Yo tenía como 18 años, una cosa así. 17, 18 años. Ahí mismo, como a las 2 semanas, arrancó con Víctor. Y Víctor estaba, pero... Dile a ella, creo que fue lo que tú me dijiste. En la cúpide del éxito. Por lo menos no tuve que hacer tantos gratis como se hacían siempre al principio los grupos. Te voy a decir una cosa. Por eso yo en parte le dije a lo del Discrepo que no quería. No solamente porque... Pues yo pensaba mucho así, chamaco. No solamente porque ya estaba con un grupo que trabajaba muchísimo, pero que, tú sabes lo que pasaba mucho, que cuando tú empezabas from scratch en un grupo, las probabilidades de que te votaran eran altas, porque casi siempre votaban a todos los que empezaban. Entonces después lo que hacían era buscar estrellas y traer las estrellas. Entonces a mí no me gustaba empezar en un grupo, nunca, from scratch. Entonces también mucha gente se molestaba porque yo no duraba mucho tiempo en los grupos, me iba y me montaba con otros. De hecho, se endiablaban. Y a mí, yo soy fanático de la poligamia, sobre todo en la música. ¿Tú te quieres reír? Yo no estoy diciendo nada. Es que siento que traes algo detrás de eso bien chévere. Seguro, porque la poligamia, de la cual yo soy fanático de verdad, con la trompeta. Eso de estar con una trompeta toda la vida, no, eso no es. Siempre uno se cansa de la misma trompeta y hay que buscarla. Tú también te estás riendo. Y eso que tiene la mascarilla puesta, pero se nota. Espérate, vamos otra vez para atrás. Entonces, arrancó con Víctor Manuel. Víctor Manuel estaba súper pegado, mano. Todos los días tocando, todos los días. Y era una experiencia bien buena porque yo nunca participé en estos grupos de salsa. Aquella era la época del merengue, pero de esos grupos de merengue de aquí, locales, que muchachos, y tocaban. Pero yo no tenía, ¿verdad?, esa experiencia de estar tocando con tantos grupos de salsa, no, era bien raro. Y se me da la oportunidad de tocar con Víctor, que estaba, olvídate, en su cúspide, en la cúspide del éxito. Y es cuando comienza a viajar, porque es que da el boom fuera de Puerto Rico. Y de ahí viene la gira esa para Europa, que estuvimos casi un mes. Vamos a aclarar las cosas. No es como lo llamaban antes del COVID, par de fin de semana, meses o 2 años antes, que un montón de gente se emocionaba y ponían en las redes, me voy de gira. Y por donde iban era para tocar en una discoteca en Kissimmee, de viernes pasado. Eso no era una gira. Va la mía. Seguimos. Pues estuvimos como un mes por allá en Europa. La experiencia fue maravillosa. Un mes. Nada. No, hay una foto bien cómica, tú con un koala. Con un koala. Sí, pero esa fue después. Oye, ese es con el Discrepo. Ah, ¿verdad? Sí. Después me voy de Víctor Manuel porque es cuando decido mudarme a Miami. En busca de la cuestión de estudiar, ¿verdad? Vamos a buscar estas oportunidades académicas y esa cosa. Eso fue una experiencia maravillosa.
Entonces yo me voy a Miami a vivir, a estudiar para allá, a estudiar allá. Y desde allá vuelve y sale la oferta, porque obviamente hay un cambio, digamos, administrativo musicalmente. Y vuelve y sale la oferta de ir para el grupo Elvis Crespo. Ok. Y entonces me monto en tocar con Elvis Crespo. Que eso fue maravilloso, porque entonces cojo a Elvis Crespo no haciéndolo gratis. Dije, sino en el avión montado. Sí, es que tú empezabas con los grupos from scratch, entonces Claro. iban a terminar votándote. Y número 2, tenías que mamarte todos esos gratis intercambios. No, fuck it. Perdón. Entonces me monto ya cuando el tipo también ya está en el avión montado. Entonces eso era viaje viene y viaje va. Aquello fue una locura. Pero te estoy diciendo de una locura. Yo empecé entonces con Elvis Crespo, ya viviendo ahí en Miami. Y literalmente estaba viviendo una vida. Esos cuentos de estos chamacos de ahora, y esos pasaron hace años. Era lo mismo. Eran los Bad Bunny de la vida. Era una locura. Yo recuerdo a los 4 meses, ya yo tenía, a los 4 meses de yo arrancar con Elvis Crespo, ya yo tenía 75,000 millas. ¿Cómo era? Sí, aquello era por millas. 75,000 millas voladas acumuladas en América. Aquí te estoy diciendo que aquello fue de locos. Los viajes no eran de aquí a Vieques, no, eran todos vuelos largos, porque es que el maldito Suavemente y Píntame ese, diablo, aquello, 75,000 millas voladas en 4 meses cuando arranqué. No, eso es otra cosa de... En 4 meses, 75,000 millas. Y fuimos a tocar a Australia, nosotros fuimos a tocar. Ya yo entiendo. Es que uno se Ahí ríe. la foto del koala y la cosa. Nosotros nos metimos en unos sitios, en unas cosas, en unos parties. Pero te estoy hablando de una cosa, pero hace unos meses atrás. Y espérate, y con él, la última vez que yo toqué con Elvis Crespo, esta es otra que muchos no lo saben, y fue el único. Bueno, voy a dejarlo para después. Yo fui de los primeros músicos de esta tierra. Digo, porque uno siempre menciona primero al artista, ¿para qué? No, pero fue el primer artista tropical, de música tropical así, en ir a Dubái, a los Emiratos Árabes. La última vez que yo toqué con Elvis Crespo fue en los Emiratos Árabes, en Dubái, en el año 2006. Lo menciono, pero yo tengo videos, fotos de eso. ¿Me entiendes? Sí, porque ahora... No, evidencia. Y... Sí, ahora la generación de cristal. Esa es la generación de ahora. De cristal. Antes esto no existía. Para los tiempos nosotros realmente, que si el Facebook y estar posteando fotos y cualquier estupidez que tú haces hay que postearla, porque eso es lo que venden. No, nosotros no estábamos detrás de eso. Ni estar tirándonos fotos ni nada de eso. Recuerdo que hace unos meses atrás nosotros tocamos... Los cuentos son violentos, pero Ángel y yo tocamos insuperables. Estábamos tocando y viene esta persona por el micrófono. Y Porque no se acabó, pero estoy buscando las bolitas esas que están semi, tú sabes. Sí, las que están a punto de explotar, Sí, las exacto, que se quedaron a mitad. Sí. Y viene La rompemuela. viene la persona con el micrófono, viene y dice, para no decir el nombre, viene y dice, aquí tenemos este cantante que participó en los premios Hoti en México y ha viajado. Y Angelito se me va a la y me dice, estoy seguro que no ha viajado más que yo. En serio. Mira. Pero sí, a veces me tiro esas cosas. Pero eso acá entre combos. O sea, acá. Mira, viene. Ok, Ángel. Es más que palpable. Acabó el popcorn. Se acabó el popcorn. Eso mismo. Es más que palpable que la música no es ni se compara con lo que era antes. Los viajes, las actividades. Primero estamos atravesando una pandemia que quién de Sí, hablas desde la perspectiva del músico, del músico en tarima. Sí, el músico en tarima. Ya eso ya no. Sí, hay muchas cosas que han cambiado. Muchas. Y yo creo que va a ser bien cuesta arriba volver a que ese negocio de la música. Pues por esto de la pandemia y por esto de la cosa. Podría ser, lo que pasa que es que la industria de la música, desde el punto que lo traes, desde la perspectiva que la traes,
está muy subordinada, vamos a decir, al mercado, a un mercado de consumo, a la música como un producto de pasillo de supermercado. Entonces estamos hablando de una política económica y mientras el viajar músicos, grandes orquestas y ese concepto no se vea viable económicamente, olvídate. No es que la gente, porque supuestamente la gente no consume la música, digamos, tropical, ¿verdad? De estos estilos, fuera de la cuestión de ahora, de urbano, lo que llaman urbano, trap, reggaetón, ¿verdad? Underground, lo que sea, underground, diablo. Urbano, eso. Que el underground fue de los tiempos míos, man. Pero fuera de eso, ese concepto de los grupos de salsa, de merengue y todo eso, mientras se vea desde el punto de vista que no es viable económicamente, pues no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que lo hace realmente que no sea viable económicamente? Lo que yo llamo, que lo aprendí de José Irán Villanueva, pana, saxofonista, director de orquesta y todo eso, y fue estudiante de esta escuela. Él lo llama capitalismo caníbal. Mientras las intenciones del artista, del productor o de los inversionistas sea hacerse rico en 2 segundos, ya eso no va a ser posible. ¿Me entiendes? Tiene sus razones, volvemos, económicas, por las características en cómo se invierte, cómo es que esto siendo un producto, es un producto, cómo se pone a correr dentro del mercado, ¿me entiendes? Cómo se comporta económicamente. Pues lo que tú quieres decir en cuestión de la participación del músico, de poder viajar, de poder estar en otras tarimas, en otros países, ¿verdad? Alrededor del mundo, pues va a ser complejo movilizar eso. Y es por el factor económico. Esos que están ahí invirtiendo quieren enriquecerse, punto. Y es la naturaleza de cómo se comporta el sistema económico en el que vivimos, ¿entiendes? Y eso no data de ahora ni de los 90, muchachos, eso estaba desde los años 50 por allá. Por ejemplo, voy con un tema aburrido con un montón de gente, pero para otros es interesante. Cuando surge el Latin Jazz, ¿verdad? Y este asunto del mambo, eran agrupaciones grandes. Venían del concepto del Big Band americano, norteamericano, y eran un montón de músicos. Pero ¿qué pasa? El mercado latino quiere adoptar ese concepto de lo que son los Big Band en la música latina, traer lo que es el jazz latino, utilizar ese formato. Y dicen, esto no es costo efectivo tampoco. A la larga, de ahí es que vienen el concepto de estos grupos de salsa, que son grupos más pequeños, son grupos reducidos. ¿Por qué sale el concepto ese de grupo salsa entonces? De 2 trompetas, 2 trombones o 3 trompetas, porque es una reducción todavía aún más. ¿Por qué esa reducción? Por la cuestión económica. Eso siempre ha estado, ¿me entiendes? Eso siempre ha pasado. Pero nada, surgió un boom en una época, tú sabes, de esos conceptos, de esas agrupaciones, y podríamos verlo de que llega a un top, ¿entiendes? Llega a un top hasta que el mercado no aguanta más. Y no, espérate, esto hay que reducirlo. ¿Reducirlo a qué punto? Pues al punto de que literalmente ya no tienen músicos en una tarima, porque ya no los tiene. Yo entré en crisis cuando vi a Bad Bunny Digo, no, yo vengo entrando en crisis hace tiempo, pero acabé de, tú sabes, Sí, de poner punto y fin a esto y déjame reírme y gozármelo. Cuando vi a Bad Bunny en Viña del Mar, con una computadora. literalmente era Juventud Vibra. O sea, es una pista y es un talent show, ¿sabes? No, y ya no hay músicos. Es increíble cómo tú estás escuchando música, pero no ves músicos en la tarima. Pasa con los grandes premios estos. Sea los Grammy, que si premios Lo Nuestro, lo otro. De hecho, el último premio Lo Nuestro que yo lo toqué fue con Celia Cruz, hace unos cuantos años. Y que lo tocábamos en vivo, porque se tocaba en vivo. Ya no. No, muchachos, hace años eso no se toca en vivo. Entonces, unos premios musicales, aquello y lo otro, pero tú no tienes ningún músico tocando en vivo. Yo no era eso, hace años.
Eso es como tu ver un juego de pelota, pero con PlayStation. PlayStation. Yo no voy a ver una serie mundial. Un PlayStation. Y ya se ve. No, pues tú quieres ver. No, sí, Y ya están se llevando. ve. Eso Sí. está brutal porque están llevando esos juegos, los gamers y eso, a televisión. La televisión. Es una cosa brutal. Pero si hubo un muchachito... Yo no quiero ver una serie mundial Hubo un o una muchachito final de ya NBA y de PlayStation. De yo no me- sé cuántos Ah, años. Con el Fortnite que ganó no sé cuántos millones allá en Nueva York, creo que fue, sí, ¿verdad? sí, claro que sí. O sea, ya es el mundo cibernético. Esas son unas mutaciones de los mercados, tú sabes, y unos cambios, pues, que llegan. Es una Entonces, cuestión de mercado. haciendo punto con esto, enlazando este tema. Pensaba que iba a decir haciendo punto en otro son. No. Eso no tiene que ver con nada. No. ¿Sabes quién era haciendo punto en otro son? Ese era Silverio Pérez. Anda, para el que está ilustrado, muchacho, y tú naciste Como los es que, otros no, días. es que la realidad es que yo pude tocar con, ¿cómo es que se llama este hombre? Así son los buenos músicos, tienen que saber lo que se está hablando. Oye, pero yo tuve la oportunidad de Pero no tocar hablemos de con- haciendo punto en otro son, No, porque eso pero, no tiene nada que ver. pues, pero seguimos con el tema. De aquí a 20 años, que haciendo punto en otro son, que no va a estar de aquí a 20 años. No, va a estar un grupo que se va a llamar Haciendo Rock en otra tuerca. Haciendo rock en otra tuerca. Sí. Eso es de Yo-Yo Boing, yo escuché eso de Yo-Yo Boing. ¿Tú sabes quién es Yo-Yo Boing? Claro, ¿Estás seguro? claro, el que hace puertorriqueñísimo, que es el cachetoncito. ¿Todavía eso existe? No, pero yo lo llegué a Ah, ver, ok. que él hacía la sección de cocina. Cuéntame, tu mamá era una persona responsable, sí. Entonces, Como mami nadie cocina. como mami ¿Así nadie era que se cocina. llamaba esa sección? No me acuerdo. ¿La gente sabe de lo que tú estamos hablando? Yo creo que Pero tú eres no. un viejo, Eduardo. Ángel, que... No digas que te rodeas con viejos porque vamos a tener problemas. Mira, Sí, entonces, de aquí a 20 años, ¿qué tú esperas de este negocio de la música? Que yo espero, nada nuevo. Nada nuevo. Lo mismo que está sucediendo ahora. O sea, es que o la cosa de alguna forma vuelve a lo que estaba, porque esto es cíclico, Eduardo. Esto es cíclico. O sea, los cambios, o sea, es una rueda. Cuando la cosa cambia, es para lo mismo y lo mismo. Cambiarán los medios. Cambiará quizás, lo que cambia es físico, el escenario, eso. Pero las intenciones siguen siendo las mismas. Vamos a seguir haciendo música. Es una cuestión de adaptarse a los tiempos. Tienes que adaptarte. Si quieres seguir, tú sabes, participando de... Eso es todo. Chacho, cuando yo estaba con Olga bregando con la computadora, ¿lo puedo decir? Sí. Ok. La mitad de la orquesta estaba en una computadora. Músicos lo van a saber, obviamente, pero público, no. No, en que inclusive, es que si uno se pone a ver Pero los inclusive videos... un montón de músicos, pero te estoy diciendo de que literalmente querían matar a uno. Si uno se pone a Yo ver no tengo los nada que ver videos... con eso. Eso es una cuestión del mercado. ¿Entiendes? Bueno, pues, el patrono lo que quiere es eso. Pues sí, dale. Yo no tengo problema con eso, ni chus con eso. Pero es que es parte de una necesidad del mercado. O tú te adaptas pues, O te pasa el tren por encima. o te va a pasar el tren por encima. Entonces tienes que montarte en el vagón de alguna forma, ¿entiendes? Y a la hora de la verdad eso no es nada malo. Lo que pasa es que es otra forma de hacer música, ¿entiendes? Que eso es lo que está pasando ahora. Hay mucha gente resistiéndose. No es tanto a los cambios, porque no es que las cosas cambien. Es que llegan unos nuevos instrumentos ¿me entiendes? A integrarse. Entonces, pues, la tecnología, tú sabes, cierto desarrollo tecnológico, que tú tienes que traerlo a la tarima y ya. Y va a llegar un momento en que eso no volverá a estar. Vamos. Fabricar un lápiz en un momento era un desarrollo tecnológico. Antes, ¿cómo se escribía? Pues con una piedra que generara algún color o algo. Y un Y agua, escribían en una piedra. ¿El lápiz existía para aquellos tiempos? No. No, pues cuando se inventaron el lápiz, era un adelanto tecnológico. Y el lápiz se quedó. Todavía existe. Pero se desarrollaron otros mecanismos, ¿verdad? Otros medios El lápiz para escribir. mecánico, Que si el lápiz mecánico, el bolígrafo, aquello, lo otro. ¿Me entiendes? Parte de... Inclusive, mira si el lápiz es tan importante. Ya, me voy a ir en un viaje de conocimiento científico. En el espacio no se utiliza bolígrafo. Se utiliza el lápiz. ¿Por qué? Por la tinta.
la tinta no baja por la gravedad. Tú no puedes usar un bolígrafo en el espacio. Tienes que usar un lápiz. Esta es la parte en que yo voy a poner los numeritos de Para mí. matemática, la raíz cuadrada y esas cosas corriendo. Por aquí. ¿Me entendiste? Llega un momento en el desarrollo tecnológico, tú tienes que realmente preguntarte, ¿esto es de avance o no? Es que hay unos aparatos que llegan, que realmente no es avance ni evolución, es porque responden a un mercado de consumo, pero no es de avance. Ay. Entonces, cuando tú estás, sobre todo en la música, cuando tú eres prisionero de un mercado de consumo, pues entonces tú decides, o sigo dentro del mercado de consumo y adopto esos aparatitos de desarrollo de avance, o no. ¿Me entiendes? Si tú vas a estar dentro del aparato de consumo, de mercado, de capitalismo caníbal, tú tienes que traer esos juguetes. Punto. De lo contrario, tú no vas a sobrevivir ahí dentro. Por eso salte. Pero puedes seguir usando el lápiz. ¿Cuál es el lápiz? La trompeta. Yo estoy loco porque la trompeta le pongan un chip, hagan algo. Voy a usar el modo Luis Aquino. Ya. Darle un botón. Voy a usar ahora modo Jean Ducler. Pero no, nos resistimos a que siga todavía siendo el lápiz. Pues sí, el lápiz funciona, es verdad. Pero hoy día tú no puedes firmar un contrato con un lápiz. Sin embargo, en el espacio tú tienes que usar un lápiz. ¿Es dónde está el verdadero avance y dónde es la cosa? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Porque respondemos a un mercado de consumo. Eso es todo. Pero podemos discutirlo después en otro capítulo más. No, yo voy a tener que... De la música como mercado de consumo. Sí, no, hay un tema bien interesante. Digo, ¿lo que estoy diciendo tiene sentido o es porque estoy usando, No, claro. porque estoy usando, ¿verdad?, el lenguaje de tal forma que suene Sí, que hay mucha con gente que no sentido, lo va a bonito? entender. O ustedes me están diciendo que sí por simplemente complacerme, No, porque se pueden ir Ángel, tranquilo. ahora mismo de aquí. No, tranquilo. Entonces, hay un tema Terminamos esto ahora. de... Mala mía que te interrumpa, dale, sigue, que nos queda poco tiempo. Sí, que nos queda poco tiempo. Ya nos queda, mira, nos quedan 5 minutos. Yo quería hacer un tema, que para eso fue que te traje la pizarra. Okay. En 5 minutos se podrá Una hacer pizarra, ese yo no tema. pinto ni nada de eso, yo no, No, hago pero dibujo, nosotros hablamos una vez, tuvimos una conversación, que yo te comencé diciendo, yo escuché una entrevista tuya, que algo que yo no sabía es que Albert Einstein era violinista. Sí, y muy bueno. De ahí... ¿Tú sabías eso? No. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente no lo sabía. Albert Einstein era muy violinista. Yo no creo que nos vaya a dar el break. ¿Tú crees que Bueno, 5 o 10 minutos? sí está bien, ¿qué tú quieres que yo te diga? Eso me dijiste que tú lo ¿De qué aprendiste, lo aprendiste en una investigación que tú hiciste en UCLA en el 2001. Ok, no, yo no hice ¿No lo tal- hiciste tú? yo no ¿Tú hice tal participaste? investigación. Sí, yo participé de una investigación ahí, sí, de un compañero, ya, de eso hace como 20 años. Vamos a hacer esto. Te traje la pizarra porque pues, en esa investigación estabas bregando... Hace como, sí, como casi 20 años. Eso fue a principio que yo me mudé para allá, para Miami. Coincido, no. Está este chamaco pana que estaba estudiando musicoterapia. Okay. Por allá por UCLA. Y entonces a él lo reclutan como parte del equipo y eso para que dé sus opiniones, musicalmente hablando. De una investigación que se estaba haciendo de la escuela, del departamento de escuela de medicina, de allí de UCLA. Era una investigación con relación al cáncer. Aquí es donde vienen los temas, a veces yo lo hago en el salón más bien y a mí me llama muchísimo la atención. La música está tan relacionada a tantas y tantas cosas, sobre todo de índole científica, que mucha gente no tiene ni idea. Pues entonces, ocurre esto que me llama el pana porque
dentro de esa investigación, ellos tenían un interés de una data que ellos habían recogido de células de un paciente. Esas células emitían unas vibraciones y esas vibraciones las querían llevar. Ellos entendían que había una relación de algún modo con sonido. Sonido, sí. Entonces lo que querían era escucharlo en música, a ver si eso era posible. Entonces yo tenía mi programita en esos tiempos, el famoso K-Walk, de esos primeros... Tacho, tú no viste eso. Que era de esos primeros programas para programar en MIDI. Ok. Sí, mano, una cosa bien loca. Entonces, pues él me contacta, pues en esos tiempos estábamos bregando con eso, programando una fiebre, programando cosas con MIDI y eso. Y entonces lo que hacían era enviarme esa data. Pero era una locura, porque enviaban un chorro de números. Era una locura. Pero me explicaban más o menos cómo era que ellos lo que querían hacer. Y nada, y eso es lo que tú quieres que yo te explique. Sí, tú me Diablo, eso hay que coger un video para explicar esa clase. No, pero yo te lo explico suave, perdón, rápido, a vuelo de pájaro. Y esto tiene tinta. Entiendo que sí. Okay. Verifica a ver Lo que si- se hacía era, yo dije el propósito. El propósito era una investigación para curar, ¿verdad?, pacientes del cáncer, ¿verdad? Pacientes de cáncer, pero tratando de buscar una alternativa que no fuera a exponer al paciente a radioterapia, quimioterapia, exacto, pues, porque eso causa un montón de daños, ¿no? Colaterales, digamos. Pues yo no soy experto en medicina ni nada de eso, me perdonan, pero era lo que a mí me explicaron, lo que yo entendí y de lo poco que me acuerdo, eso hace mucho Si tiempo. no, ese no era tu trabajo. La cuestión es que parte de la investigación era lo siguiente, mira esto, tú sabes que las células, ahora te voy a poner, a este le voy a poner el 3 y 2 ahora con la clase de ciencia. ¿Tú cortabas la clase de ciencia o no? Bueno, Porque te voy yo a poner fui, el 3 y 2. bueno, si te quieres reír, Por ejemplo, yo- no, yo me voy a reír ya mismo. yo cuando fui empieza- maestro de Cuando ciencia. empieza a preguntar. Yo fui maestro de ciencia en un colegio. Esto no es un huevo frito ni nada de No. esa madre, ¿está bien? Estoy tratando de dibujar una célula ahí. Una célula. Bien. Según tú en la clase de ciencia, ¿qué No parte era recuerdo esto? nada. ¿Qué parte es esta? De la célula. Es una célula. PH. Esto es la membrana celular. ¡Ah, ya! ¡Rayo! Contra, fue a la clase. Aprendí algo. No es que yo di clases de ciencia hace unos meses atrás. Ah, pues no se vale. No, está bien, está bien. No, bueno, no me acuerdo de nada, de verdad, te lo prometo. Eso es lo importante, que mucha gente no lo entiende. Durante la formación de maestros de música a nivel universitario, tú tienes que aprender de todo, porque el maestro de música es el que va a resolver todo. Todo. Así es, va a resolver a todos los demás que faltan. Es verdad. Bien, DH. Por eso es el lenguaje universal. La capacidad de muchos músicos es maravillosa. ¿El centro qué es? DH, ya. Pero si tú diste clase de Membrana música- celular, el centro del núcleo. El centro del núcleo, exacto. El núcleo, bien. Y la membrana celular, bien. Eso no se te parece a, digamos, a un artefacto que usan para el boceteo, A una bocina. ¿verdad? Una bocina. Del nuevo deporte. El nuevo deporte nacional. Las bocinas tienen un núcleo, tienen una membrana, ¿verdad que sí? Las frecuencias, ¿verdad?, se manifiestan a través de esa membrana. Lo mismo se observó en las investigaciones con las células. Ellas emiten, ¿verdad?, unas vibraciones por esa membrana. ¿Qué pasa? Que obviamente ya físicos, ¿verdad?, científicos que estaban envueltos, lo que hacían era llegar a la determinación de cuántas vibraciones, ¿verdad?, ocurrían o se manifestaban o se observaban desde punto A a punto B. ¿Ok? Y proporcionalmente llegar al cálculo de si eso tenía alguna relación con el sonido. Y sí, básicamente se comporta de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se exponían esas células a ese tipo de radiación, ellas, pues, obviamente vibraban. Entonces, sí se encontraban una relación de vibraciones, no por decir iguales, pero había proporcionalmente, matemáticamente, Cierta había similitud. una relación exactamente entre múltiples vibraciones. ¿Qué es lo que pasa?
que eso concuerda con las teorías de Pitágoras, con las relaciones, aquellas relaciones interválicas. Cuando damos en la clase de fundamentos, enseñarle a ustedes lo que son las segundas, quintas, terceras o algo, no es por estar fastidiándole la vida. Hay una relación armónica entre terceras, ¿verdad? Y toda esa cosa. Sobre todo para que el sonido, ¿verdad? Una relación armónica, digamos, que es de alguna forma agradable al oído del ser humano. Las células se comportan de la misma forma. Entonces se encontraba, ¿verdad? En ese comportamiento una serie de vibraciones que tenían, ¿verdad? Una cierta relación interválica, como te dije, que se puede interpretar de manera, cuando es expuesta al ser humano, al oído. De manera sonora, sí. Sí, que fuera agradable. Sí, que fuera agradable. Quizás al oído del ser humano. Entonces, era una cosa fascinante. Porque entonces, de acuerdo a esa data, entonces lo que se hacía era lo siguiente. Se programaba la máquina de tal forma a que esa célula fuera expuesta a ciertas vibraciones en particular, ciertas frecuencias de sonido en particular. ¿Por qué? Voy a esto. Hubo un individuo en esa investigación que propuso lo siguiente. Vamos a dejarnos llevar de aquella famosa teoría de la copa, en que cuando, no sé si tú has cogido una copa, te mojas el dedo y empiezas a darle vuelta. Tú sabes que la copa, exacto, empieza a emitir un sonido, una frecuencia. ¿Qué pasa? Que esa copa, cuando tú la expones a esa misma frecuencia o esa vibración, empieza a aumentar los decibeles, a jugar con los decibeles. Llega un momento en que físicamente ese cristal empieza a moverse. Y eso es cierto. Ese cristal, esa copa empieza a moverse. ¿Por qué? Porque molecularmente responden con empatía, digamos, de alguna forma. Empieza, ¿verdad?, la copa a bailar, ¿sabes? Esos componentes moleculares de esa materia empiezan a moverse, a reaccionar con esa frecuencia, de ese sonido en particular. Tú aumentas los decibeles, hasta el punto que se empieza a moverse, ¿qué pasa con la copa? Se rompe. Y esa fue la idea, ese fue el concepto. Exponer esas células cancerosas a esas frecuencias particulares. Y con esas frecuencias yo podía romper esa célula cancerosa. Ese era el concepto. Fue un experimento en gran medida maravilloso, pero se descubrieron un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Se exponía al paciente esas células cancerosas a eso. Pero, ok, ¿qué fue lo complicado de ese experimento? Que tú no tienes 1, 2, 3, ni 4, ni 5 células, digamos, enfermas. Son millones. ¿Y qué pasa? Que esta me respondía a una serie armónica particular, pero otra era otra, y otra era otra. Entonces, yo tengo una gama de frecuencias a la cual yo expongo, y realmente la cantidad de células que se podían esbaratar eran mínimas. No eran tantas. Entonces, literalmente yo necesitaba casi una composición de males puesta en una máquina de radiación o una máquina de sonograma, perdón. Y por ahí voy. Para entonces poder curar a esa persona. Y era demasiado complejo. Era súper, mega complejo. Porque a mí me daban entonces, proporcionalmente, la información de esas vibraciones, ¿verdad? Y entonces llevábamos a la computadora esa frecuencia. La poníamos. Entonces tú escuchabas literalmente esa célula. Tal nota, y la poníamos una después de la otra. O tratábamos de ver, nos enviaban una gráfica, gráficamente cuáles sonaban a la vez, para entonces poner esas notas sonando a la vez. Aquello era una cosa brutal, porque tenías básicamente algún tipo de composición, digamos, contemporánea de alguna forma, ¿no? Atonal completamente. Era una cosa maravillosa, era una cosa espectacular. Y lo que se hacía era, cuando teníamos ya el resultado de esa pieza, pongámosle, ¿verdad?, programada y todo eso, se le daba al paciente y se le decía, mira, así suenan tus células, escucha. Fue un proyecto, pero brutal. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. No hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace falta. Yo no he compartido esto con la gente, pero no hace
Bueno. Pero lo hago en el salón de clase, no he terminado. De vez en cuando y eso. La batería Pero nos ves está que no, traicionando. la batería está aquí. Nos está traicionando. No, pero todavía tiene que estar viva. Pues entonces se compartía con el paciente, y mira, tus células sonaban de esta forma, sonan de esta forma. Y entonces se inscribía esa composición. Eso es suyo. Es autoría de ese paciente. Y es música de ese paciente. Y estuvimos un rato con eso. Entonces yo espero que la batería, que no se vaya de por sí, debe estar grabando todavía, ¿verdad? Sí, que está grabando todavía, le queda poquito. En esto paró esa investigación, ese trabajo. Para aquellos años se pasó una alerta a nivel, yo no soy experto, no soy ginecólogo, ¿verdad?, obstetra ni nada de esa madre, pero se pasó una alerta a nivel nacional, a nivel de los Estados Unidos, en que los ginecólogos tenían que disminuir dramáticamente la exposición a las pacientes, a las mujeres embarazadas, a la exposición a máquinas de sonograma, porque eso se hacía con una máquina de sonograma. ¿Por qué? Porque entonces se llegó a la conclusión de que posiblemente con una máquina de sonograma se estuviera haciendo daño celular al feto. Entonces se hicieron unos estudios durante varios años de observación, donde se llegó a la conclusión de que muchas mujeres embarazadas que estuvieron altamente expuestas, tuvieron demasiada exposición a las máquinas de sonograma, tuvieron muchos hijos con autismo, con cierto grado de autismo. Eso fue lo que levantó toda esta investigación, una sospecha en ese sentido. Y se pasó una alarma brutal a principios de los 2000 en esa área. Por eso es que tú vas, ¿verdad?, llevas tu esposa, lo que sea, la madre embarazada, al ginecólogo, y el ginecólogo responsablemente te dice, no, tú vas a tener cierto tipo de estudio de sonograma, cierta cantidad específica, punto, se acabó. Y fue debido a este tipo de trabajo que se hizo. Una cosa fascinante. Esa fue una de las experiencias de esa. Pero tú mencionaste Einstein y todo eso, pero eso hay que hablarlo en... No, yo voy a tener que hacer otro episodio de esto porque de verdad que esto me voló la cabeza. La batería no da. La batería no da para eso. Entonces, por esto también, hasta cierto sentido, detrás de esto existe una teoría del por qué a los bebés nadie los enseña a bailar. ¿Por qué responden a ciertos estímulos sonoros, ciertos estilos, cierta música? ¿Sabes por qué a ti te gusta tal estilo y a ti otro? Porque celularmente tu composición genética, tu ADN, responde a ciertas maneras de enlazar acordes, de secuencias armónicas. Y esa secuencia sonora de combinaciones de las frecuencias, a esas son las que tú respondes. Y a esas son las que tú respondes. En un estilo de música no necesariamente se toca de la misma forma un do mayor. Tú lo vas a ejecutar de otra forma, ¿me entiendes? Y tiene que ver con el ritmo también, con las afinaciones y todo eso. Todo eso se está investigando, lleva un tiempo de análisis y de estudio. Esos son temas súper interesantes para tratar de buscar el por qué tú reaccionas de forma empática a un género diferente a cómo reacciona él. Y se crea, hay una teoría de que tiene que ver mucho con esto que te estaba diciendo. Eso fue una investigación, un trabajo maravilloso. Eso estuvo brutal, brutal, brutal. Y como todo científico, nadie se hace rico, aunque estén trabajando ahí dentro. Bueno, de verdad que tenemos que hacer otra edición de esto. Aquí, no sé si irán y la parte de atrás de producción que no estaba, ¿verdad? Quieran que nos volvamos para acá, ¿verdad? No, quizás no quieran, pero... No, es lo que ellos digan. Pero, ok. El popcorn lo tienen que traer. El popcorn lo tienen que traer. Bueno, mi gente, nada, Ángel, mil gracias. Sí, chicos, siempre. Claro. Ángel. La orden. Ángel, ¿quiere? Sí. De verdad que te lo agradezco. Cuando necesites hablar, me llamas, así, o estés en depresión. Yo soy experto en eso siempre y cuando te auspicies tú. Claro. No, agua. Mira, que bebas agua. Sí. Bueno, nos traiciona el tiempo, nos traiciona la batería.
Gracias por esto, Ángel, mil gracias, de verdad. Sí, chicos, sí. Y será Vale, hasta sí. una próxima edición de esto. Sí, ojalá y sea pronto. Y que usen la mascarilla, como los judíos. Sí, como los judíos.